Título: Introducción al curso de entrenamiento autógeno. Objetivo: exponer un sistema de ideas, esencialmente conceptuales, acerca del entrenamiento autógeno, como una cultura para el bienestar humano, partiendo de la autosugestión consciente, que influye y transforma positivamente el subconsciente, el inconsciente y el extraconsciente, provocando cambios deseados en los aspectos emocionales, sentimentales, conductuales y hasta fisiológicos. Resumen: el entrenamiento autógeno es un conjunto de sabidurías soportado por una comunidad de profesionales, intelectuales entusiastas y aficionados que sirve para influir conscientemente en la espiritualidad y la fisiología, mediante un proceso de entrenamiento mental, en el que el sujeto, individuo o personalidad psicológica usa conscientemente las autosugestiones entrenándose, paso a paso. Su historia es tan reciente que apenas está cumpliendo el siglo de nacimiento, y tan antigua que tiene sus orígenes en las viejas culturas, marcadamente en las orientales. Introducción. Para que un médico austríaco, de apellido Schulz, propusiera con pretensiones científicas una terapia de amplio espectro, basada en la aplicación de autosugestiones verbales, tendría que primero haber sucedido cosas como las siguientes: que los occidentales hubiéramos logrado comprender, con una profundidad anteriormente nunca vista, las culturas milenarias de China e India. Que un tal abate Faría hubiera logrado observar ciertos procesos culturales en la parte de la colonia portuguesa de la India donde vivió, años antes que Schulz y, además, que hubiera redescubierto la fascinación o hipnosis y desde él se divulgara en Europa. Que años antes de los trabajos de Schulz, un médico conocido como Mesmer, se hubiera confundido con tener cierto magnetismo animal, y descubriera que al realizar ciertos pases de las manos por las zonas afectadas del paciente los síntomas mejoraban, sin haber comprendido nunca que estaba usando la sugestión como método terapéutico. Que en etapas recientes a los descubrimientos de Schulz, la psicología se hubiera desprendido de la filosofía y se hubiera convertido en una ciencia experimental, por lo que su prestigio creció ante los profesionales de la salud y los necesitados de ayuda espiritual. Que Sigmund Freud había creado una terapia y una teoría psicológica de las profundidades de la psique humana, que llamó psicoanálisis, donde por razonamientos lógicos demostraba que por debajo de la conciencia, había otros niveles de esta con identidades propias que podían condicionar la conducta humana de manera diferente a como se conocía hasta el momento. Y que anteriormente al médico austríaco, un ruso conocido como Pavlov, experimentando con perros descubriera que los estímulos naturales producían una respuesta fisiológica, por ejemplo, la vista de la carne producían salivación, pero que si al animal junto con la presencia de la carne se le asociaba otro estímulo, por ejemplo, el sonido de una campanilla, luego este estímulo, que llamó condicionado, podría producir salivación, sin la necesaria presencia del trozo de carne. Pavlov se irguió como un neuropsicólogo o estudioso de la base fisiológica de la psicología, y entonces llamó a los estímulos condicionados señales y teorizando sobre el lenguaje llamó a este señal de señales. Schulz debió conocer todos esos antecedentes cuando un día se le ocurrió pronunciar estímulos verbales induciendo sanidad a sus pacientes. Observó que muchos de ellos mejoraron sus síntomas y hasta sanaban. Él, como médico graduado, convirtió aquello en experimento científico. Lo más sorprendente fue cuando pasó a otra fase experimental y se dio cuenta que si los pacientes se decían ellos mismos las frases de sanidad también se veían el mejoramiento de la salud. Ningún amante de la ciencia deja de emocionarse cuando hace un descubrimiento. Schulz manifestó esta riqueza de sus emociones escribiendo un libro. Había nacido el entrenamiento autógeno. Sin embargo, los tiempos gloriosos de los padres del reino de la psicología empezaban a diluirse entre sus muchos hijos. La hipnosis, que ya fue practicada por Freud, luego evolucionó y se convirtió en una terapia más precisa y organizada. El mismo psicoanálisis parió hijos neopsicoanalistas. Al condicionalismo clásico de Pavlov le surgieron nuevos competidores. Aunque el mesmerismo era inviable, también puede considerarse por la tangente el abuelo de cierta rama de la medicina, que considera que el origen de algunas enfermedades está en trastornos de los pensamientos, emociones y sentimientos anteriores y vigentes en esos enfermos, la cual llaman psicosomática. Cierta convulsión social. En el siglo XX, la sociedad mundial empezó a dar un salto cualitativo extraordinario, dentro de los parámetros cuantitativos de la globalización, a nivel planetario que comenzaron, o tomamos como referencia arbitraria, en el año 1492,
Cuando 2 calaveras y una nao, comandadas por Cristóbal Colón, arribaron a lo que posteriormente se llamaría América. Esta acumulación permitió una comunicación global sin precedente, también se manifestó en varios campos de la cultura, dando lugar a revoluciones científica, tecnológica e industrial. Al principio del siglo XX el mundo convulsionaba, porque los seres humanos estaban nerviosos y temerosos de perder territorios e identidad cultural. Grandes masas trabajadoras tenían nuevas y sorprendentes ofertas de consumo que podían adquirir si alquilaban sus fuerzas en trabajos tan monótonos como apretar una única tuerca en una cadena de montaje. La radio, el telégrafo, el teléfono, la fotografía y el cine calentaban la cabeza de la gente, dando la visión de un mundo tal cual siempre había sido pero que no lo sabíamos inmediatamente, y por tanto no lo habíamos percibido todavía en toda su crudeza. Los reyes distantes que nunca nos enteraríamos que habían sido asesinados, ahora lo sabíamos en minutos. Erupciones volcánicas, terremotos con miles de muertos que sabríamos en meses, años o nunca, los veíamos ahora, epidemias, desconocidas enfermedades, asesinos en serie cerca de nosotros, todo era demasiado información y problemas para lo cual no estaba la humanidad preparada. El ser humano no tenía experiencia previa para vivir en la grandeza que había creado. Miedos ancestrales, de cuando éramos débiles y nos encuevábamos, para que las fieras no nos mataran, volvieron a surgir, pero ahora difusos, sin que fuéramos conscientes de qué estaba sucediendo. Nunca las palabras neurosis, trastorno psicológico y estrés habían tenido tanto sentido. Cuando Schultz creó su método ya había estallado una guerra mundial y otra estaba por venir rápidamente. La gente se reventaron los unos a los otros en los mares, en los desiertos, en las selvas y hasta en las mismas ciudades. Por si fuera poco, inventaron armas de destrucción masiva y las tiraron. Luego, nos dejaron colgada la posibilidad de una conflagración nuclear. La imagen de un apocalipsis era cada vez más clara. En estas circunstancias, era lógico que había que buscar alternativas para ayudarnos ante tanto sufrimiento humano. La gente necesitó más de Dios y se acercó a las iglesias y templos, el arte en sus nuevas dimensiones se hizo masivo y los espectáculos artísticos reunían cantidades nunca vistas. De ese mismo modo, y por las mismas causas crecieron las psicoterapias, las autoayudas, y con ello diferentes enfoques del entrenamiento autógeno que se desarrolló y multiplicó. Una locura semántica. Tiempo hubo, y no hace tanto, que las palabras habían adquirido un significado preciso, deducible dentro de su propia estructura, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, pienso yo, mucha más gente tuvo mayor acceso a publicar, popularizándose y democratizándose el derecho a expresar lo que quisiéramos mediante el lenguaje escrito, y esto dio lugar a que se multiplicaran los errores de la interpretación de las palabras conceptos originales, posiblemente un precio justo a pagar por la cuota de libertad. Con el establecimiento de Internet ya es un verdadero boom. El entrenamiento autógeno no fue ajeno a esto. El hecho de que la hipnosis fuera una de las fuentes que sirvieron a Schultz, a la hora de descubrir su método, y asociarlo a la palabra autógeno fue razón para que en muchos documentos se le llamara autohipnosis. Sin embargo, mantener esa posición dentro de este método es un error semántico. El descubrimiento de Schultz llevado a su máximo desarrollo significaba que dentro de un aislamiento de la mente logrado con la concentración en la relajación y sus resultados, las personas podían ser más sensibles a ciertas inducciones por autosugestiones. Esto se parece algo a la hipnosis, pero en su esencia no tiene nada que ver, porque en esta técnica ni se persigue ni se llega a ningún estado de trance o sueño hipnótico. Los que han seguido el camino de confundir demasiado al entrenamiento autógeno con la hipnosis, llamándolo autohipnosis, que son muchos, tienen una gran producción intelectual, fundamentalmente con videos donde te van guiando, como un operador hipnotizador, hasta llegar al estado de relajación donde ellos mismos te hacen las sugerencias sugestivas. Aclaro que ni ataco ni desprestigio a los que ayudan a las personas de esta manera, solo que eso puede ser entrenamiento mental, pero no autógeno. Aquí solo hacemos la discusión semántica del concepto para trazar los límites y frontera de este curso. Autógeno quiere decir que se produce algún cambio generado con los materiales propios del objeto. La soldadura autógena no necesita que se le agregue algún material al objeto que se está soldando. Lo que se hace es elevar la temperatura con el soplete, y las partes al derretirse y luego volver al estado sólido se soldan entre sí.
Extrapolado este concepto a la psicología, tendríamos que aceptar como semánticamente correcto que para que el entrenamiento mental sea autógeno las sugestiones tienen que venir de uno mismo, autosugestión, y no de un operador hipnotizador o psicoterapeuta. Dentro de esa comprensión estaríamos nosotros haciendo la propuesta de este curso. Antes de pasar a otras características, pienso que el lector y yo hemos comprendido que jamás pondré en mis videos una música de fondo y empezaré a hacer sugestiones para llevarlo a la relajación y luego otras para cambiar algo que supuestamente está mal. Quizás lo que más se acerca al estilo que manejaremos es un libro ya entrado en años, de un psicoterapeuta ruso de apellido Levy, que tituló El arte de ser uno mismo. Allí, él me enseñó a construir mi propio proyecto, desde mis necesidades e intereses, otorgando explicaciones de las líneas a seguir, después que nos aprendíamos el cuasi algoritmo clásico del proceso de relajación autoguiado. Por supuesto que los principios metodológicos del entrenamiento autógeno hay que aprenderlos porque no vamos a invitar a que inventes el agua dulce. De lo que se trata en este curso es del carácter totalmente individual con un enfoque autocreativo. La posición de este autor es que soy divulgador, maestro, y el lector que decida enrolarse con nosotros es un discípulo a distancia. En ningún momento, aun cuando tome el rol de psicólogo orientador, me convertiré en psicoterapeuta. Te daré toda la información sobre el asunto de ayudarte a ti mismo y los juicios suficientes para que comprendas cómo y por qué en este campo las cosas tienen que suceder de determinada manera, pero no te llevaré de las manos como si fuera un deshabilitado mental. Todo estará encaminado a ser tú mismo. Tú construirás tu propio proyecto. Entonces, este enfoque no es psicoterapia. Si alguna psicoterapia existe en el lector, eso solamente lo sabe él. Por el momento, lo que sucede con las personas que deciden seguir este conjunto de conferencias es un proceso de enseñanza. La característica bilateral que le atribuimos al curso significa maestro-alumno, enseñar-aprender. El lector será armado y se le enseñará a combatir su enemigo interno, que no es el mismo enemigo que tiene otro lector. El proceso de individualización aquí se mezcla con la libertad individual, pero también con el nivel que tiene de conocimiento de sí mismo. Soy hombre de paz, pero el proceso de perfeccionamiento individual que toda persona adulta tiene lo voy a comparar con una guerra, que es la tuya personal. El entrenamiento autógeno es un arma de muchos usos y de muchas formas de adaptarse a las circunstancias. Tú sabes quién eres, qué problemas tienes y qué metas te has propuesto. Por eso te brindaremos un arma intelectual muy flexible. Si descubres por ti mismo o por un profesional que te atienda una neurosis, adaptará los conocimientos adquiridos a hacer una autopsicoterapia para vencerla. Pero puede que se descarte esas opciones y pueda aprovechar todo este contenido para desarrollar algunas características de la personalidad que necesites fortalecer para tu triunfo. Una vez que aprendas con las conferencias pasarás a autoeducarte. Este proceso no puede ser controlado por mí y es parte de ser ti mismo bajo tu entera independencia y responsabilidad. Luego entonces es un proceso consciente. Si tenemos en cuenta que nuestra propuesta está encaminada a que nuestros lectores aprendan los principios de esta técnica y luego vayan haciendo sus propias sesiones individuales sin un mentor o gurú a su lado, estamos hablando de un proceso consciente desde el principio hasta el final. Una sesión de entrenamiento autógeno completa, quiero decir desde la relajación hasta las inducciones autosugestivas, puede durar desde unos minutos hasta algunas horas. Esto está determinado por razones individuales que explicaremos en conferencias posteriores. Desde el principio hasta el final, sea en una habitación o dentro de un avión en vuelo, cuando haces los ejercicios mentales tú estás solo contigo mismo. De esa manera no hay otra manera de realizar esta actividad que siendo totalmente consciente y manteniéndote atento a lo que te propusiste hacer en ese momento. Este principio y exigencia de conciencia, nada tiene que ver con acciones guiadas donde alguien conduce desde sus palabras a un grupo de personas o a individuos o desde videos. El entrenamiento autógeno es sencillo pero profundo. La sencillez del entrenamiento autógeno es tal que nos sorprende que tuviera que ser un profesional de la medicina quien lo creara. Muchos de los lectores que por primera vez tengan contacto con esto en este conjunto de publicaciones seriadas se sorprenderán a sí mismo diciéndose, ¿por qué no lo pensé antes? Cualquier persona, de cualquier edad, a partir de la adolescencia, lo puede practicar y de hecho así ha sucedido en los últimos casi 100 años. El secreto está en que el conjunto de técnicas y procedimientos se basan en la imaginación y autosugestiones conscientes y ambas cosas son práctica común en los seres humanos desde los tiempos ancestrales.
El entrenamiento autógeno no es una ciencia tal y como se entiende lo científico en su nivel académico o en ámbitos universitarios, sino que se trata de un conjunto de sabidurías, sacadas del devenir natural, y de una reinterpretación y replicación de elementos culturales tradicionales. A la altura de los primeros 25 años del siglo XXI, es posible decir que aunque no sea una ciencia estructurada, según los cánones, pero sus procedimientos son científicos y casi todo puede explicarse dentro de alguna sabiduría ya establecida, especialmente por la psicología general, la teoría de la personalidad, la antropología, la medicina folclórica, la historia, la psicoterapia general y para sorpresa de algunos hasta por la teoría del arte. No siendo una ciencia estrictamente codificada y no estando en el canon académico, pues hay tantos sistemas de entrenamiento autógeno como autores que publican sus métodos e incluso muchos libros, videos y paquetes seriado que se llaman a sí mismo entrenamiento autógeno y este autor que escribe aquí no lo considera tal cosa. Lo que propongo aquí no es ni será jamás un sistema o método rígido que sea válido para todo el mundo. Esa psicopanacea no existe. En cambio te recomiendo todas las técnicas para usar tu imaginación y autosugestionarte según un cuasi algoritmo ya comprobado. Si eres capaz solamente de leer de corrido, o si eres un destacado intelectual da lo mismo. Solo tienes que reconocerte perfectible, con ganas de cambiar o eliminar cosas en ti, y desearlo de todo corazón, luego establecer una disciplina y empezar a entenderte. ¿Por qué entrenamiento? La autosugestión para cambiarse o crecer uno mismo es una habilidad mental del músculo cerebral, el cual es entrenable como los músculos con los cuales practicamos deportes o realizamos trabajos. Las habilidades se van perfeccionando hasta llegar a destrezas. Cuando éstas entran en la categoría de mentales siguen cumpliendo este principio. La mente se perfecciona mediante el entrenamiento. Por eso no tendrás los mismos resultados el primer día que te autosugestiones para cambiar o lograr algo que un mes después, y mucho tiempo agregado podrás hacer cosas que hoy te parecen imposibles. El entrenamiento existe también porque las autosugestiones son acumulativas. Dicho de otro modo, ninguna de ellas se pierde, y si no vemos los resultados inmediatamente, es porque se necesitan reforzar. Esto que he dicho aquí puede tomarlo como regularidad, ley o por lo menos una verdad comprobada. No hay un tiempo definido que yo pueda decir aquí en el cual ya consideraríamos que la persona está ya preparado. Sin embargo, hay una preparación básica que comprende un grupo de ejercicios mentales que son comunes a todos. Esta etapa puede durar tan poco como 15 días o tan largo como 6 meses según mi experiencia y la experiencia ajena. Las diferencias de tiempo se deben a las diferencias constitucionales, del tiempo disponible, y del nivel inicial de comprensión del proceso incluyendo el coeficiente de inteligencia, y la estructura de su mente con relación a si predomina en ellos la síntesis o el análisis en su producción mental. Si bien es importante el tiempo disponible para autoentrenarse, tampoco nos inclinamos a un sobreentrenamiento. Demasiado tiempo cuando se comienza y todavía no tiene un gran bagaje de información carece de sentido. Una persona puede comenzar con 15 minutos diarios y si no tiene muchos deberes que cumplir hasta 30 minutos. Pero estos son promedios que dan las experiencias, no límites absolutos, cada cual puede encontrar su tiempo ideal al comienzo y en algunos, puede ser mayor. Dando saltos mortales. Si tu entrenamiento es para hacer saltos mortales me parece ideal comenzar con caídas en un lugar blando, ya sea agua, cama elástica, colchón o simple paquete de paja. Al inicio de un entrenamiento autógeno el peligro no es lesionarte un hueso o músculo sino desconcentrarte. Con el tiempo las repeticiones de los ejercicios hacen que sean más fácil la concentración. Al principio se sugiere un lugar tranquilo donde no llegue significativo ruido. Con el tiempo podrás hacer los ejercicios en un avión, en un carro, o en medio de un bombardeo, de la misma manera que si lo tuyo fueran los saltos mortales podría hacerlos una vez aprendidos en la acera del frente. ¿A quiénes invito a participar? En principio invito a todos los entusiastas curiosos de conocer acerca de asuntos de la psicología y su relación con fenómenos socioculturales, que son pocos tratados en las publicaciones populares y la invitación se hace aunque no les interese el entrenamiento autógeno. Si el que está leyendo es un autodidacta, un emprendedor, un artista, un deportista, en fin cualquier persona que tenga metas ya sean intelectuales o físicas sea bienvenido. Las personas con enfermedades crónicas que tengan su tratamiento médico ya establecido pero necesiten relajación y paz interior pueden participar de este curso.
Si tienes una neurosis, si conoces que tienes algún trastorno de la personalidad y ya has sido convencido de esto por un psicólogo cognitivo, podrías seguir yendo a las terapias y además hacer este curso. Si estás preso, ya sea en una cárcel o a domicilio, este curso es tu lugar. Si cree o quiere probar como alternativa para mejorar síntomas físicos, prevenir enfermedades corrientes, ser mejor interlocutor en la comunicación social, mejor ser humano, en fin, cualquier forma de crecimiento, este curso es uno de los caminos. Ten en cuenta que, si sabes que has sido diagnosticado con una esquizofrenia, debes consultar a tu doctor y oír su opinión antes de involucrarte en este curso. Si tu cociente de inteligencia es de 60 o menos, no debes hacer este curso, y si está entre 60 y 70 te recomiendo ir lentamente y repetir varias veces la lectura, aunque menos riguroso. Este curso es para leer y releerlo de modo general. Las grandes partes. Todo el material se puede dividir en dos aspectos: los conocimientos culturales y los ejercicios. Los conocimientos culturales son la base cognoscitiva de la concientización que justifica los ejercicios mentales. Tratamos de que tengas una explicación de por qué y para qué se hacen determinadas cosas. También estos conocimientos generales te ayudan a conocerte a ti mismo. También están las explicaciones de los ejercicios en sí mismos. Estos son tan sencillos que a veces basta un pequeño párrafo para explicarlos. Tan importante como cada ejercicio está el orden en lo que se hacen. Este orden es en el que se van publicando. Después de haber realizado y entrenado en los ejercicios básicos, tú debes crear tus propias propuestas a partir del bagaje cultural que vaya adquiriendo aquí. A partir de esta clase introductoria, debajo de los conocimientos generales, al final, estará el ejercicio recomendado en ese periodo. Si es la primera vez que está en contacto del entrenamiento autógeno, te recomendamos ir paso a paso sin desespero. Los abonados al canal pueden recibir el conjunto de ejercicios en un folleto único. Las clases, una vez completado el curso, se editarán para conformar un libro. El curso estará compuesto por 50 clases en el material escrito o 50 podcasts en material audiovisual. En la fase de desarrollo, es probable que logremos hacer una clase por semana, reservándonos el derecho a descansar algunas veces. Una vez que este curso haya sido completado, abriremos otro podcast en el canal con otro tema de crecimiento espiritual. Consejos y ejercicios. En un espacio de su casa, ya sea acostado o sentado a una mesa, apriete fuertemente el puño de su mano derecha y sosténgala apretada 3 o 4 segundos. Luego ábrala sin apurate. Notará la diferencia entre el momento en que estaba apretada y llámele tensión o estrés, y la sensación en el momento en que se abrió, llámele relajación. Entre los momentos de relajación y tensión transcurre nuestra vida cada día, y a los largos de semanas, meses y años. Transitar de uno a otro hacen un ciclo. Son estados normales, y solamente cuando se rompe el equilibrio de este ciclo por razones innecesarias debemos preocuparnos. La tensión y la relajación pueden compararse con la excitación y la inhibición, de lo cual hablaremos posteriormente. También está relacionado con esto la concentración mental, que no es otra cosa que un foco de la mente en algún asunto interior o exterior. Hagamos el siguiente ejercicio. Observen la yema de su dedo índice de su mano fuerte, concéntrese en ese punto, puedes verla sostenidamente, como si fuera la primera vez que la viera. Hágalo por algún tiempo, entre 30 segundos a 2 minutos o más si no le molesta. Cada cual recibirá diferentes sensaciones en esa punta del dedo. Las más comunes son cosquilleo, picazón o calor. Esto le demuestra a usted que la mente y el cuerpo están conectados. Estos ejercicios no son entrenamiento autógenos todavía, o quizás sí. Puedes solicitar el texto de esta clase en un email que encontrarás en la descripción de este podcast. Para hacer este curso completo solo tienes que suscribirte. Es gratis.